Continuamos acompañándote en esta tarde. Está el diputado nacional mandato cumplido Pablo López con nosotros. Vamos a estar hablando, ¿no?, de lo que pasaba en la jornada del miércoles en el Congreso de la Nación. Finalmente se terminó aprobando que las empresas también puedan realizar aportes dentro de las campañas, ¿no? Algunos dicen que esto va a servir para blanquear de dónde vienen esos fondos, otros, sin embargo, se han quejado de este hecho. Queremos saber cuál es el posicionamiento que tiene el Partido Obrero en este caso, bueno, y todo el Frente de Izquierda. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, Mabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me gustaría que me cuentes cómo has vivido también esta circunstancia. Habían muchos que objetaban esta posibilidad, otros decían que de alguna manera ayudaba a transparentar, ¿no?, lo que termina ocurriendo. Después, obviamente, Cambiemos apoyó esto porque sabe que cuenta con todo el respaldo del empresariado y que obviamente esto les sirve muchísimo para su campaña y para poder trabajar, sobre todo en un año tan trascendente como es el 2019 en términos electorales, ¿no? Sí, mira, en primer lugar, la sesión del miércoles es la única sesión que va a haber hasta después de las PASO. Es decir, que de aquí hasta agosto, cuando pasen las elecciones primarias, no va a haber ninguna otra sesión. Y solo se ha discutido, digamos, lo más importante de esa sesión y lo único fue esta ley, que como bien decías, habilita a que empresas puedan aportar hasta un 2% del total de una campaña, ¿no es cierto?, de un partido. Es decir, que estamos en presencia de una privatización de las campañas políticas. Igualmente, aunque sea solamente un 2%, es muchísima distintas plata, empresas, ¿no?, sí, pueden ir aportando un 2% y terminar financiando la totalidad de una campaña por empresas, que ya esto de algún modo estaba ocurriendo en el sentido de que se permitían los aportes de personas que eran los dueños de las empresas o testaferros de las empresas o gerentes de las empresas, de personas físicas. Lo que también derivó en un escándalo, digo, porque hay mucha gente que se encontró en esos famosos listados de Cambiemos que ha dicho efectivamente que nunca aportó absolutamente nada, lógico, ¿no? es decir, Vidal, la supuesta impoluta Vidal, truchó con aportistas particulares los aportistas que venían de las empresas. Es decir, los aportes de las empresas los blanquearon a través de anotar gente como aportistas que finalmente se descubrió que en realidad no habían aportado a la campaña de María Eugenia Vidal y que de esta manera disimularon los aportes empresariales. Es decir, estamos en presencia verdaderamente de una privatización. Es cierto, digamos, que en un punto se blanquea algo que ya conocíamos, que hemos conocido con lo de Odebrecht, con los Panama Papers, ¿no es cierto?, con las causas, los cuadernos, donde todos han reconocido que han recibido plata de grandes grupos empresarios, es decir, no solamente el macrismo, sino también Abal Medina, que era jefe de gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, reconoció que él veía los aportes que llegaban, digamos, por parte de los grupos empresarios. Bueno, el caso de Vidal. Bueno, esto revela que tenemos, ¿no es cierto?, que partidos de gobierno que reciben fondos empresariales y después eso se devuelve, ¿no es cierto?, con las políticas que llevan adelante. Eso te iba a decir. ¿Qué compromisos adquiere un gobierno al momento de haber recibido el financiamiento de una parte de su campaña de manos de una empresa, ¿no? A ver qué acuerdos se dan, digo, si nos guiamos por Cambiemos, bueno, hubo muchas embestidas en contra de los trabajadores casualmente, o no, o causalmente. Bueno, también, es decir, Macri gobernó para un determinado grupo empresarial, ¿no es cierto?, particularmente para, por ejemplo, su primer ministro de Energía era un hombre de la Shell, y muchos de su gabinete eran directamente los gerentes o representantes de grandes empresas. Entonces, Aranguren metió el tarifazo a favor de las petroleras, era el representante de las petroleras. Seguramente las petroleras deben haber puesto un dinero bastante importante para la campaña de Macri. Acá en Salta, por ejemplo, Urtubey, que ha reivindicado, apenas llegó a su gobierno, dijo que su modelo productivo era el ingenio tabacal. Es decir, ya da para pensar, ¿no es cierto?, y la gente puede pensar quiénes son los grupos económicos que financian las campañas de Urtubey o, por ejemplo, el agente financiero de la provincia que tiene una gran influencia, seguramente debe aportar
no solo a la campaña de Urtubey, a otras campañas de partidos que son parte de este régimen político. Otro elemento también importante a tener en cuenta de la ley es que se reducen los pases publicitarios gratuitos que se le da a todos los partidos. Es decir, del 10% de la grilla de los medios que existía antes baja al 5%, es decir, que va a haber la mitad de esos spots que, por ejemplo, a partidos como el nuestro, a otros partidos, era la única posibilidad de salir en medios televisivos muy importantes. No había ninguna posibilidad de que contratándolos. Claro, son cifras millonarias. Además, convengamos que para sostener una campaña, todo el mundo dice, ¿no? Lo han dicho incluso mucha gente acá, por ejemplo, diciéndote, qué sé yo no puedo ser intendenta porque no tengo la caja para hacerlo, ¿no? O sea, ahí ya hay una exposición clara de que no basta con la buena intención, ni con las propuestas, ni con nada para querer ganar una elección, sino hay que tener un respaldo económico sumamente importante, ¿no? Sí, bueno, es decir, nosotros hemos sorteado muchas veces este escollo haciendo una campaña militante, ¿no es cierto? Es decir, llegando a los barrios, los lugares de mayor concentración, con volantes, con ideas. Pero es más difícil, es mucho más difícil. Lógicamente, siempre tiene una ventaja aquel que puede tener un acceso mayor a los medios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que permitía acercar posiciones, digamos, en algún caso era la publicidad en las redes sociales o en Internet, que siempre tiene un costo muchísimo menor y tiene una gran llegada al público. Hoy eso también va a estar restringido. Esta ley también restringe y establece mayores condicionamientos a la posibilidad de ese tipo de anuncios, digamos, de campaña. Entonces, tenemos un gobierno, ¿no es cierto?, y un régimen político, porque esto finalmente, ¿quién lo impulsó? Lo impulsó Pichetto, el bloque, digamos, de Alternativa Federal, el masismo, el propio gobierno. El kirchnerismo en el Senado se retiró para no tener que tomar posición. El miércoles votaron en contra, pero tenían asegurado que sus socios, porque el kirchnerismo en las provincias está yendo en las listas de Alternativa Federal. Por ejemplo, en Córdoba, la elección más reciente, el kirchnerismo levantó su lista y llamó a votar a Schiaretti. Los diputados de Schiaretti impulsaron esta ley. Entonces, todos, de algún modo, apoyan este mecanismo, ¿no es cierto?, en un cuadro donde el país se derrumba, la economía del país se está derrumbando, se están cerrando empresas, ¿no es cierto?, por ejemplo, está cerrando la Campañola en Mendoza, Loma Negra en Tandil. Claro, son empresas además tradicionales, ¿no? Tradicionales y empresas muy grandes. Expofrut, sí, una de las principales exportadoras de fruta en el sur, muchos salteños van a trabajar allí, ¿no es cierto?, está anunciando que se va del país. Entonces, hay un cuadro de bancarrota económica brutal y el Congreso, solamente la Cámara de Diputados, se ha reunido una vez antes de las PASO para discutir esto, para que ya se aplique en el próximo periodo electoral. Entonces, tenemos, digamos, un régimen político que está completamente de espaldas a los problemas que urgen, digamos, como respuesta política a la situación que vive la mayoría del pueblo argentino, ¿no? ¿Cómo los afecta directamente a ustedes, ¿no?, siendo partidos de izquierda, este tipo de leyes? Recién decías, bueno, se ha reducido, además dentro de esta ley marco, lo que eran los segundos gratuitos cedidos en la televisión, pero digo, ¿cómo los pone, si es que va a existir disparidad entre esos aportes que ustedes puedan recibir? Porque generalmente, digo, en la mayoría de las causas, ustedes son contrarios a los intereses que tienen las empresas, ¿no? Nosotros no vamos a recibir aportes de empresas, eso está claro, ni de empresarios, digamos, que representen a esas empresas, con lo cual, digamos, ya siempre hay una desventaja. Es decir, nosotros somos partidarios de que el Estado garantice, ¿no es cierto?, el acceso a los medios igualitarios de todos los partidos, que no solamente incluya los medios televisivos o audiovisuales, digamos, radio y televisión, sino también a los diarios y a los semanarios, de manera tal de que haya una paridad y de que la gente termine definiendo su elección en función de las ideas y de los planteamientos que se hacen y no del que ve más veces, digamos, en la televisión, porque incluso con estos espacios gratuitos, nosotros siempre estamos muy por debajo
de lo que están otros partidos. Ahora esa diferencia va a ser mayor porque se reducen los espacios. Entonces, bueno, esto nos afecta en ese sentido, ¿no? Es decir, tampoco, nosotros denunciamos esto no desde el punto de vista de cómo nos afecta, sino desde el punto de vista que tenemos una democracia al servicio de estos grupos empresarios. Es decir, ya la gente tiene que percibir algo que nosotros siempre decimos, que es, los que han gobernado el país, los que han gobernado la provincia, han gobernado en función de intereses económicos ajenos a los intereses populares. Esta ley es la demostración, digamos, más clara de cuáles son esos intereses y cómo estas empresas van a blanquear un financiamiento que luego tiene una retribución en el gobierno, es decir, claro, en los que gobiernan. Entonces, lo denunciamos desde ese punto de vista porque igualmente nosotros sabíamos que cualquier campaña que tengamos que enfrentar la tenemos que hacer con un esfuerzo militante enorme para conseguir, digamos, los recursos para poder hacer la campaña y además para recorrer todos los lugares posibles y llegar a la gente con nuestras ideas. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por habernos acompañado. Quédense ahí, no se vayan. En un ratito vamos a estar hablando de invierno prevenido. Está Nicolás Cripper ya con nosotros. Ya volvemos.